el día de hoy no es como hace 100 años o 50, que la comida era pues diferente, ¿no? O sea, no era tan procesada, no había tantos colorantes, preservadores, saborizantes, que hicieran que durara 6 meses, 4 meses, 3 meses. Y la verdad es que la gente tenía un estilo de vida menos sedentario, pero además mucho más sano en el tema de cómo llevaban a cabo sus ingestas, ¿no? Me imagino que tú en el consultorio recibes N cantidad de personas que vienen ya con un tema particularmente a nivel digestivo y que a veces piensan que se les va a arreglar pues con una pastillita o con algún bicarbonato de sodio y agua, ¿no? Pero platícanos, Ale, ¿por qué existe este tema tan importante hoy día y que cada vez mucho más personas te visiten a ti y a otros especialistas? Sí, claro. Bueno, para empezar, la gastroenterología es la especialidad de la medicina. Nosotros hacemos medicina interna, que habla del funcionamiento del cuerpo, pero nos especializamos en los trastornos digestivos que van, siempre les digo a los pacientes, desde la boca, el esófago, el estómago, el colon y el ano, ¿no? Como tú has dicho, la medicina ha cambiado con toda la tecnología, etcétera, pero también la industria de cómo consumimos nuestros alimentos, qué tan procesados están, cuántos días pasan en congelación, cuáles son los métodos para prepararlos, etcétera. Entonces, como tú dices, llegan, ¿no?, los pacientes. A mí me llegan muchos referidos por otros especialistas y efectivamente quieren que sus síntomas se quiten de un día a otro, o ya llegan y me dicen, tengo colitis. Claro, pero ¿quién te la diagnosticó? ¿Cómo te la diagnosticó? ¿Y qué ha pasado contigo, no? ¿Cuál es el ambiente? Y a veces somos muy criticados, ya sabes, desde el pesocentrismo, o que si solamente estamos enfocados en dar un medicamento y no escuchar qué está pasando alrededor del paciente, y parte de eso, ¿no?, es el pilar fundamental del síndrome de intestino irritable. Bueno, yo creo que esto a la larga, no sé yo porque yo no soy el especialista, si tú no lo atiendes y de pronto eres el mejor amigo de la farmacia porque tu amiga te recomendó aceite de olivo en la mañana o te recomendaron vinagre, 2 cucharadas de manzana y bueno, te vas haciendo como adicto a este tipo de placebos, o digo, yo no digo que no sirvan, ¿no?, de remedios, claro, pero si una persona este intestino irritable no lo atiende, que creo que se llama intestino permeable también, o esa es otra cosa. Sí, es bien interesante porque yo en la consulta, digo, tú has constatado eso, les saco imágenes, antes les dibujaba para explicarles cómo funciona nuestro sistema digestivo. Y bueno, básicamente somos una maquinaria perfecta. A medida que pasan más los años y que me dedico más a estudiar gastroenterología, me doy cuenta cómo entra la comida, tiene que mezclarse con el ácido. La gente le tiene mucho miedo al ácido gástrico, pero es maravilloso lo que hace, mata bacterias, permite que absorbamos vitaminas. El intestino delgado por sí es mágico, es mi órgano favorito porque se absorben ahí. Oye, ¿qué? Estoy feliz, hablas del intestino delgado. Sí, es mi órgano favorito, ¿no? Después de tantos años he aprendido a ver qué es lo mejor. Bueno, absorbemos el gluten, absorbemos el hierro, etcétera. Yo siempre les digo a los pacientes que hay que imaginarnos el intestino como unas células que son estructuralmente cilíndricas y que están muy pegaditas la una con la otra, exacto, y que tienen microvellosidades o pelitos en su superficie, y esos pelitos siempre los estamos utilizando. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana, ¿no?, me tomo un licuado de leche y gracias a la lactasa se pueden partir esas moléculas y absorber en mi intestino. Entonces, cada vez que hay una separación en esta celulita con la otra, es este término que los influencers han agarrado mucho y que se llama leaky gut o intestino permeable, pero en realidad es un mecanismo que se conoce desde hace muchos años, ¿no? Hay cosas que alteran y que favorecen que nuestro intestino esté sano, por ejemplo, la microbiota, ¿no? Y me encanta mucho lo que tú haces porque desde que una mamá tiene a su bebé y pasa por el canal del parto, ese bebé se está exponiendo a la flora vaginal de la mamá y eso le va a dar inmunidad a largo plazo, ¿no? Entonces, obviamente, en épocas ancestrales donde no existía la cesárea, etcétera, veíamos que teníamos resistencia, ¿no? Íbamos a cazar, etcétera, y nos exponíamos
exponíamos a todo eso, y ahora con el procesamiento de los alimentos, pues se ha visto una disbiosis, o lo que es un desequilibrio entre la flora buena y en la flora mala, ¿no? A mí me llegan al consultorio diciéndome que ya tomaron 5 antibióticos y me quiere dar un infarto, ¿no? Porque ¿quién se los permitió? ¿Quién les dijo que era lo correcto que hacer? Y después, pues, ¿cómo evacuamos? Y evacuar es un acto, siempre les digo, súper avanzado. Evacuar, tenemos una conexión que el cerebro te dice, este es el momento para ir al baño, o aguántate a llegar a tu casa, ¿no? Oye, y cuando el cerebro no te dice qué pasa. Sí, el cerebro, bueno, el cerebro tiene muchos mecanismos, ¿no? Para regular. Como ustedes saben, el cerebro, ¿no? El segundo cerebro está en el sistema digestivo. Claro. Ahí se secreta el 90% de dopamina, que es la hormona de la felicidad, del chocolate, del ejercicio, de las relaciones sexuales, etcétera. Pero antes no sabíamos que había una conexión bidireccional entre el cerebro y el intestino o el sistema digestivo. Pensábamos que solamente los pacientes que venían ansiosos, deprimidos, estresados, tenían problemas digestivos, y ahora ya sabemos que si tienes una disbiosis o una desregulación entre tu sistema inmune digestivo, pues evidentemente te impacta, ¿no? Y estoy segura que tú lo has visto muchísimo más veces que yo, como los pacientes, ¿no? Se inflaman, etcétera, y ya no quieren trabajar o se sienten deprimidos. A mí mis pacientes me mandan fotitos en donde parece que están embarazadas de tanta distensión abdominal que tienen. Por ejemplo, este tema en el que una persona, como tú lo dices, llega y ya se recetó o ya se tomó 20 cosas sin tener sin tener detrás, ¿no?, un especialista que le respalde, ¿puede afectar más su salud? Digo, entiendo que sí, pero prefiero que tú me lo contestes. Sí, claro. Siempre les digo que se acerquen a un gastroenterólogo por diversos motivos, de que el síndrome de intestino irritable, o lo que todos llaman colitis, en realidad es un espectro que se puede combinar con otras enfermedades. Entonces, yo preguntaría primero, ¿has perdido peso? ¿Tienes anemia? ¿No? ¿Tienes diarrea con sangre? ¿Te has sentido mal, fatigado, cansado, etcétera? Porque esos pequeños detalles nos llevan a buscar otras cosas. Y por supuesto, como profesionales de la salud, pues estamos obligados a ver cómo está el funcionamiento de tu hígado, de tus riñones, de tu médula ósea, etcétera. Entonces, algunas veces olvidamos como médicos, ¿no?, de que nos especializamos tanto en un órgano que es tan criticado por los pacientes, que no vemos como todo el espectro de qué es lo que está pasando con los pacientes.